Hola, buenos días. Espero que estén bien. Vamos a cerrar una puerta y vamos a partir la clase. Ok, entonces primero, antes de partir, había varios que me habían pedido reuniones, yo había pedido reuniones con alguno de ustedes. No los he olvidado. Simplemente que las 2 últimas semanas para mí, aunque ha habido poca clase, he estado lleno de tiempo, pero entonces los debería contactar relativamente temprano como para poder juntarnos. Um, ¿Qué me gustaría hacer hoy? Entonces, la clase pasada, básicamente hablamos de estabilidad local de un modelo linealizado, ¿no? ¿Se acuerdan? Dijimos, o más bien les voy a preguntar a ustedes, ¿cómo pudimos chequear si un modelo era localmente estable, si un modelo linealizado era localmente estable? ¿Alguien lo quiere recordar? Por favor. Si los valores propios de la matriz eran menores a 1. A ver, Sí. Germán. Y que tenemos que hacer algo más que eso. Entonces, tenemos que checar esto, que eran menores que 1 en valor absoluto. ¿Y qué más teníamos que hacer? eh, Teníamos que ver si el número de valores propios que caían dentro del círculo unitario era igual al número de restricciones económicas que teníamos, entonces el equilibrio era único y estable. Sí, no. Esto no muestra unicidad de equilibrio. Esto muestra estabilidad. Entonces, el equilibrio era, digamos, el estado estacionario, no el equilibrio, el estado estacionario era Ah, estable. sí, era estabilidad. Pero sí, y tampoco te muestra que el estado estacionario es único o no. Esto es local alrededor de un estado estacionario. Puede haber varios, pero son propiedades locales. Genial. Sí, Efectivamente. alrededor del estado estacionario que estamos evaluando. Sí. Entonces, es cierto que en el ejemplo que vimos solo había uno. Entonces, bueno, solo había uno. Pero Claro. puede ser que un modelo tenga 3, ponte tú, invento, y tú podrías chequear estabilidad de cada uno de esos 3 estados estacionarios, mirando si los valores propios, miramos cuántos valores propios están dentro del círculo de unidad y comparándolo con la cantidad de variables de estado. ¿Ya? Entonces, no había estabilidad si, por ejemplo, teníamos más variables de estado que valores propios dentro del círculo unitario. ¿Sí? Excelente. Entonces, ¿qué vamos a hacer hoy? Les voy a hablar un poquito más de dinámica en lo que nos queda de tiempo. Digo, en poco tiempo. Y después intentaré ver qué pasa cuando uno considera... ¿Dónde está eso? Cuando considera shock. Pero un segundo. A ver si escribe esto. Por supuesto, no escribe. No entiendo por qué, se lo puse a cargar justo antes. Ok, entonces déjenme, mientras carga voy a agarrar esto no. Esto tampoco. ¿Dónde lo tengo? Ah, estará acá, ¿no? Esto es la prueba. No, tampoco, no es la prueba. Bueno, con todo el tiempo que he perdido, capaz que ya cargo. A ver. Todavía no. ¿Por qué no carga? No me digas que... Eso es nuevo. Para mí que no funcione esto sería una pésima noticia.
Increíble. Pues lo siento, mi lápiz murió. No sé por qué. Ay, 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 ay. Bueno, lo siento, un segundo. Voy a usar transparencias. Sin el lápiz no puedo hacer nada. Ok, a ver, ahora un segundo. Ok, entonces, ¿van a ser transparencias? ¿Ven lo que está en la pantalla o no? Sí, sí se ve. Bien. Entonces, lo siento, no las suelo usar directamente porque tienen errores, pero no me queda otra si no me funciona el lápiz. Así que indicaré dónde hay errores y dónde no. Ya todo esto lo he visto. Ya, acá, ok. Ok, entonces básicamente acá lo que tenemos es un resumen de lo que justo acabamos de decir. Profesor, Creo que fue Miguel. Sí, por favor. perdón que me interrumpa. Antes de que parta, no voy a subir esta transparencia, ahora voy a ir escribiendo arriba, porfa, y corrigiendo los errores al tiro. ¿Cómo? Sí, que no sé. No puedes subir estas transparencias, ahora va a ir escribiendo arriba e ir corrigiendo los errores al tiro, porfa, así que no se mueva mucho. Es que no, me voy a demorar un montón, porque estoy con el iPad, no puedo escribir a la vez. No, olvídate, eso es algo que no puedo resolver en el corto plazo. Ya, gracias. Lo siento. Pero puedo basarme en ellas para... puedo borrar lo que estará mal, digamos. Lo he hecho en el pasado con ustedes, de hecho. Creo que subí un teorema, puede ser, y lo que hice fue extraerlo de esas transparencias corrigiendo los errores. Ok. Entonces, digamos, puedo hacer algo intermediario, digamos. No. ¿A qué voy? No corregiré todas las transparencias, pero puedo intentar subir materia racional con lo que voy a dar hoy.
Ok. Fíjense en esta ecuación xt más 1 igual a hxt. Este era el modelo linealizado que estábamos estudiando, ¿no? Entonces, esta matriz H era la matriz cuyos valores propios habíamos calculado. Entonces, chequeando cuáles de esta matriz H está dentro del círculo de unidad y comparándolo con la cantidad de variables de estado, podíamos... ¿qué les iba a decir? Podíamos chequear estabilidad del sistema, ¿no? Ahora, este sistema con xt, habíamos dicho, déjenme venir acá, que lo podíamos reescribir usando lo que había llamado un vector z. ¿Se acuerdan? La matriz H habíamos dicho, la podemos descomponer. Antes, tercer bullet point acá. Diagonalizándola, ¿no? Entonces, la matriz lambda era una matriz diagonal que daba todos los valores propios. Y la matriz B eran los vectores propios. ¿Ok? Entonces, haciendo esto, uno puede escribir la ecuación de arriba de la misma manera que aparece ahí, entonces sería después del Hens en esta transparencia, el b de xt más 1 igual a lambda b de xt. Esto se puede hacer usando esta descomposición, ¿no? Donde b de xt sería, lo había llamado el vector z cuando les di clase. Entonces podríamos expresar el z de un periodo igual a lambda el z del periodo anterior. Ahora, si uno lo hace de manera recursiva, déjame checar si el lápiz volvió a vivir. No, no volvió a vivir. Parece que creo definitivamente en su evidencia. Si uno lo expresa de manera recursiva, es por ejemplo, esta ecuación compara el xt más 1 con el xt y lo que dice es que lo que viene del xt lo tengo que multiplicar por lambda, la matriz lambda, para obtener lo que hay en el xt más 1. ¿Okay? Si uno lo hiciera de manera recursiva, por ejemplo, uno podría agarrar el xt menos 1, digamos, la variable del periodo t menos 1, multiplicarlo por lambda 2 veces y obtendría la variable en el tiempo t más 1. ¿Ah? ¿Por qué digo esto? Porque esto nos permite entender esta última ecuación. Básicamente, x0 es el vector evaluado en el tiempo 0. Si quiero obtener el vector en el tiempo t, voy a tener que multiplicar por lambda t veces. ¿Sí? Por eso aparece el lambda a la potencia t. ¿Okay? No sé si entienden esto, que efectivamente para obtener el x en el momento t, tengo que multiplicar el x0 por lambda t veces. Entonces, me habría gustado descomponerlo usando el lápiz, pero no puedo, porque no me funciona el lápiz. Esperaría un sí o un no a esta respuesta. Profesor, es que estoy pensando, ¿por qué no el B no se eleva a T? Entonces, olvídate del B y piensa que bxt es un mismo vector, es como un z sub t más 1. Entonces, z sub t más 1 es igual a lambda z sub t. Si lo piensas de esta manera, para obtener el z sub t, tienes que agarrar el z sub 0 y multiplicarlo por lambda t veces. ¿Me entiendes? Sí, perfecto. Gracias. Sí. ¿Ok? Ya, entonces, no sé si hay duda para otros, pero básicamente para obtener la variable en t, ¿ok? Agarro la variable en el tiempo 0 y lo multiplico por lambda t veces. Ahora, dicho esto, cuando uno pasa de lo que acabo de llamar z a lo que uno llama x, ¿eh?
un poco relacionado con la duda de María Antonia, ¿no? ¿Qué pasa con el vector B? Uno puede obtener una solución tal como está escrita acá en esta transparencia, ¿no? Entonces, ven, hay un bullet point que dice find the solution to the system, ¿ya? Y pone xt, que es igual a la suma de unas constantes z sub i, lambda i a la t, por el vector propio. ¿Okay? Básicamente, como z, como x es una combinación de z, combinación lineal de z, ¿no? Al final uno puede obtener la dinámica de x haciendo la suma de los lambda a la t, ¿no? Y esos lambda a la t tendrán que venir multiplicados por la constante. ¿Okay? ¿Cómo pueden determinar esta constante? Está por determinar. Hay dos trucos, diría. ¿Okay? Entonces, se entiende. Si paso, entonces, repito lo que acabo de decir, porque sé que como no puedo escribir, puede ser difícil. Tengo esta última ecuación, ¿no? Entonces estoy diciendo que el z en el momento t, para obtenerlo, tengo que agarrar el z en 0 y multiplicarlo por lambda t veces. Cuando paso del z al x, dado que x es una combinación lineal de z, al final me va a quedar como esta ecuación, donde x va a ser la suma de esos lambda a la t, entonces de cada valor propio, ¿ya? Que vendrá multiplicado por una constante. ¿Okay? Y esta constante es como, bueno, acá es una sumatoria que tenemos, pero lo pueden pensar como una constante de integración si quieren, en el sentido de que podría potencialmente tomar un valor cero. Ahora, una pregunta que les voy a hacer. ¿Qué pasa con ese sistema si un lambda fuese mayor que 1? ¿Sería un sistema divergente o convergente? Depende. Ok, se cortó la mitad de lo que dijiste. Depende, porque si tenemos un C, por ejemplo, que decrece más rápido Sí, de lo que como crece, puede ser, cuidado se vaya cuidado, achicando. que C no depende de T acá. Fíjate, C está multiplicando, depende de I. Tiene que ver con un valor propio. Va a ser el mismo C independientemente del tiempo en que estás. Es una constante. Entonces, si el lambda es mayor a 1, diverge. Diverge. Exactamente, debería ser divergente. Y basta con que haya un lambda mayor que 1 para que toda la cuestión diverja. ¿Sí? Ahora, diverge excepto si la constante es 0. Entonces, el único caso en que esto no diverge cuando tenemos un lambda mayor que 1 es cuando esta constante es 0. ¿Ok? Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque acuérdense de lo que vimos la vez pasada. ¿Qué dijimos? Si hay suficientes valores propios que están dentro del círculo de unidad, cuando uno lo compara con las variables de estado, el sistema tiene que ser convergente hacia el estado estacionario. ¿Okay? Eso es como un teorema que no hemos mostrado, pero que les di. Sabemos que cuando se cumple eso, ¿no? Entonces, si vuelvo para atrás, cuando estamos en por ejemplo, el primer bullet point, m igual a mu, o m mayor que mu, si sabemos que hay convergencia, la convergencia se tiene que mantener cuando uno escriba el sistema de esta ecuación. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Lo que les quiero decir es que, perdón, si ya sabemos que converge el sistema, por esta comparación que hemos hecho acá, tiene que ser que las constantes asociadas a la parte explosiva tienen que ser 0. ¿Okay? Entonces, un primer truco para poder obtener esas constantes es simplemente decir que son 0 cuando sabemos que el sistema es convergente en el caso de los valores propios mayores que 1.
¿Ok? Entonces, primero, si saben que el sistema es convergente, cada vez que ven un valor propio mayor que 1, saben que la constante asociada a este valor propio va a ser 0. ¿Ok? Para permitir que el sistema sea convergente. Entonces, dado que sabemos que es convergente, tiene que ser que esta constante es 0. ¿Ok? ¿Se entiende? Eso es una primera observación. Entonces, como no les veo las caras, voy a ser un poco pesado y les voy a preguntar cada rato si entienden. Pero si pueden largar un sí o un no, les agradeceré un montón. Profesor, ¿la Sí. constante C tiene alguna intuición económica detrás? No tanto. Entonces, vamos a ver. Entonces, cuando te dé ¿cómo se llama? La segunda razón, puede haber una intuición, pero no sé si llamarla económica. Okay. Diría que no a priori. El lambda te da algo sobre la velocidad de convergencia. Entonces, muchas veces el valor de lambda lo puedes asociar con algunas cosas económicas propias del modelo. Yo qué sé, entonces ya vieron con solo, me imagino que habrán visto que cuando la función de producción es muy cóncava, la convergencia es rápida, y cuando es poco cóncava, la convergencia es lenta. Bueno, eso influiría en el lambda que tienen, por ejemplo. Entonces, la concavidad de la función de producción en un modelo tipo solo. Pero la constante no le veo mucha intuición económica a priori. ¿Okay? Pero entonces vuelvo a la primera pregunta que les hice. No sé si ven todos que tienen que ser la constante 0 para los valores propios mayor que 1 cuando sabemos que el sistema es convergente. ¿Okay? Si alguien me puede largar un sí, o más de una persona, eso lo agradecería. Sí, se entiende. Ok, y como no hay ningún no, no voy a insistir. ¿Ok? Entonces, una primera cosa. Primer paso, tienen que fijar esas constantes en 0 cuando Profesor, es que en el fondo cuando sabemos que el sistema converge y ese lambda es mayor a 1, al hacerse la constante decimos que en el fondo como que su participación en la convergencia es nula. si quieres. Sí, es cierto que la constante también te da un poco el peso de cada factor. Sí, pero eso, sí. Bueno, y el segundo truco es que muchas veces la constante, entonces cuando digo la constante me refiero al producto C por V, ¿no? Entonces, C multiplicado por V uno no lo puede descomponer fácilmente. Pero entonces lo que viene multiplicando el lambda a la T, puede identificarlo usando valores iniciales. Entonces, déjenme pasar esto. Acá hay errores justamente. Así que, ok, entonces, por ejemplo, si vuelvo al ejemplo que teníamos la vez pasada. ¿Se acuerdan? Teníamos un valor propio dentro del círculo de unidad y uno afuera. Teníamos una variable de estado. Habíamos deducido que el sistema era convergente. Por lo tanto, primer punto que se ve en esta transparencia, la constante asociada al valor propio divergente tiene que ser 0. ¿Okay? Por lo tanto, ¿cómo podemos escribir el sistema? Se puede escribir tal como se ve en la transparencia, después del hence, nos va a quedar un solo valor propio, y el k en el momento t va a ser igual a una constante que estoy llamando acá c sub 1 gorrito, multiplicado por lambda 1 a la t. ¿Okay? K gorrito, ¿qué es? Es la diferencia entre el k de un momento dado con respecto a su valor de estado estacionario. ¿Ok? Entonces, por lo tanto, podemos deducir en el cuarto bullet point, acá, haciendo esta descomposición, que el nivel de capital en un momento dado va a ser igual a su nivel de estado estacionario, más un término que nos va a decir
cuánto de lejos estamos de este estado estacionario, ¿no? Y este término va a depender de cuánto estamos de lejos en el tiempo cero, multiplicado por este lambda a la t, ¿okay? Esta velocidad de convergencia. ¿Okay? ¿Por qué les pongo esta ecuación? Es porque muchas veces esta constante la van a poder determinar usando el valor inicial. ¿Okay? Entonces, una segunda manera de obtener la constante, ¿no?, es considerar dónde se ubicaba su vector x en el tiempo cero. ¿Okay? Y efectivamente, en este ejemplo, donde tenemos un solo valor propio que sobrevive, ¿eh?, la constante va a ser la brecha en el tiempo cero. ¿Okay? Okay, entonces, esto era como para darles algo más sobre la dinámica, ¿eh? Si vuelvo para atrás, les había dicho que una vez que obtienen los valores propios, el vector lo pueden obtener como una suma de lambda a la t multiplicado por constantes. Y dos trucos para obtener esas constantes son, un primer truco es decir que la constante es cero cuando sabemos que el sistema es convergente y va a ser cero para el caso de los lambdas que son mayores que 1. Eso es un primer truco. Y segundo truco, uno puede usar los valores iniciales del sistema que están dados como manera de obtener esta constante. ¿Okay? Y efectivamente, cuánto estamos de lejos del estado estacionario inicialmente va a determinar cuánto estamos cerca de este estado estacionario en cualquier momento dado. ¿Ya? Esto. Ok, entonces para volver a lo que me preguntaba, creo que fue Rodrigo. Efectivamente, esas transparencias las puedo dar. Lo que no les daré son todos esos cálculos, que sé que hay errores, y esto no lo podría entregar en un tiempo corto, pero ya los tienen de las clases anteriores. Pero les puedo dar todo esto, no hay ningún problema. Ok, entonces, déjame ver si ahora funciona esto. No, todavía no funciona. Bueno, pues yo qué sé. Habrá muerto definitivamente. Profesor, ¿lo trato de conectar por el puerto? Lo estoy enchufando, sí, como lo suelo hacer, al iPad, ¿sabes? Y típicamente se carga en 1 minuto. Hoy no se carga antes. No sé lo que está pasando. Cuando... Profesor, ¿y no será porque tiene el modo avión? Modo avión. A ver. Vamos a quitar esto. Pero según yo, todas las otras clases lo ha tenido en modo avión. Ah, ok. Entonces no sé lo que es. Tendré que entender lo que es más cuando esté más tranquilo, porque quiero avanzar con la materia y muchas veces pierdo tiempo con esas dificultades técnicas. Es impresionante, ¿no? Como que uno piensa arreglar una y aparece otra a la clase siguiente. Ok. Lo que quiero ver ahora es ¿qué pasa cuando tenemos shocks en la economía? ¿Ok? Ok, va a tener que... Miren esto. Ok. Entonces, supongamos que tenemos ahora un sistema tal como... ¿ven esta transparencia, cierto? Sí. Sí, se ve. Gracias. Tenemos un sistema tal como se ve ahí arriba, ¿no? Entonces, ven xt igual a p xt menos 1 más qft.
¿Cuál es la diferencia con lo que teníamos antes? Antes, si quieren, esta matriz P se llamaba H mayúscula. ¿Ok? Y la matriz Q era 0. ¿Ok? Entonces, tenemos un sistema muy parecido, con la diferencia que estamos agregando este vector F, y este vector F son shocks que pueden pegarle a la economía. Entonces, por ejemplo, ¿qué tipo de shocks habíamos visto? Habíamos visto shocks a las preferencias, creo, cuando vimos el cake eating. Es muy común considerar shocks de TFP. Entonces, por ejemplo, la TFP de una empresa va cambiando. En macro, shocks de demanda agregada. Entonces, pueden ser shocks del gasto del gobierno, shocks a la tasa de política monetaria, etcétera, etcétera. ¿Okay? Entonces, dentro de FT, vamos a poner todas esas variables aleatorias que los agentes no pueden predecir y que son totalmente exógenas. ¿Ok? Entonces ven que el objetivo es obtener xt como función de xt menos 1, más una matriz Q que viene multiplicando este shock ft. ¿Okay? Acá me estoy agarrando de un ejemplo donde x es de tamaño 7, ¿no? Pero uno podría 7 por 7, no, con 7 variables. Entonces, por eso en esta transparencia aparece p is 7 por 7, ¿no? Y q es 7 por 1, ¿no? Donde f hay un puro shock. Pero uno podría pensar en... por supuesto, uno podría pensar un caso en que x tenga n variables, digamos, y f no necesariamente tenga una, sino que puede tener varias incluso. ¿Ok? Lo que vamos a suponer acá es que f va a tener un proceso autorregresivo. ¿Qué significa que tenga un proceso autorregresivo? Que se puede escribir como en el penúltimo bullet point, no sé si lo ven acá. Ven, ft más 1 es igual a n ft más un ruido blanco. ¿Ok? Entonces piensen en... incluso uno llamaría esto un VAR, un vector autorregresivo. Porque f potencialmente puede ser todo un vector de shocks, ¿no? Y van a depender de su valor anterior, ¿no? Más un epsilon que este sí no tiene ninguna dependencia temporal. ¿Okay? ¿Me van siguiendo? Entonces, xt tiene esta estructura autorregresiva, ¿no? Al cual le va pegando el shock f, ¿no? Y f puede tener cierta persistencia en el tiempo dependiendo de esta matriz n. ¿Okay? Entonces, el caso extremo en que n es 0, no hay ninguna persistencia del shock, ¿no? Y a medida que n se va pareciendo a, yo que sé, una matriz diagonal identidad, ¿no? Ahí el f va a tener más persistencia. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de shocks permanentes versus shocks transitorios, el hecho de que algo sea permanente o transitorio va a depender un poco de cómo se va a ver esta matriz n mayúscula. ¿Okay? Ok. Ahora, lo bueno de poder escribir la economía tal como se ve ahí en la primera línea, ¿no? Es que uno puede simular muy fácilmente la economía, ¿no? Si uno lo puede escribir tal como se ve en la primera línea. Entonces, si xt es igual a p xt menos 1 más qft, ¿no? Es fácil simular la economía en el sentido de que uno parte de un valor inicial, ¿no? Y de manera recursiva, simulando una trayectoria para f. Entonces, f, como es aleatorio, uno tendrá que simular esta trayectoria, ¿no? Entonces, teniendo la trayectoria de f y un valor inicial de x, ¿no? Uno puede recuperar toda la trayectoria de x. No sé si lo ven esto.
Profesor, Sí, creo que uno igual puede calcular como un operador que determina FT como sobre sí mismo. Entonces podrías escribir ese operador al cuadrado por FT más el operador simple por FT, creo. eh, sí, tú dices para simular la trayectoria de F. Sí, y también se podría hacer con X, ¿o no? Entonces, efectivamente, tú necesitas una trayectoria de F. Entonces, como tú dices la trayectoria de F, hay que sacar epsilones y de periodo a periodo tú puedes obtener el F siguiente. Entonces, por ejemplo, si tienes un F0, calculas un epsilon 1 y de esta manera puedes obtener un F2. Y después, para obtener el F3, tendrías que generar aleatoriamente un epsilon 2, multiplicar, agregarlo al NF sub 2 y obtendrías F sub 3, etcétera, etcétera, ¿no? Sí. Y de esta manera también puedes obtener el X. Entonces, una vez que obtienes toda la trayectoria de F, de manera recursiva, teniendo una solución, digamos, una condición inicial para X en el tiempo 0, puedes obtener X1, X2 de manera recursiva, simplemente multiplicando el X anterior por P y agregándole Q de F, el Q de F es relevante, digamos. ¿Okay? Entonces, con todo lo que estoy diciendo es que si pueden escribir el sistema tal como se ve ahí en esta primera línea, es muy fácil de simularlo de manera recursiva, tal como lo hemos hecho en el pasado. Entonces, por ejemplo, cuando hicimos simulaciones de lo que pasaba con inversión, uno lo hacíamos de esta manera. Ahora, desafortunadamente, muchas veces uno no puede escribir el sistema tal como se ve aquí en esta primera línea. ¿Por qué? Porque efectivamente en macro hay muchas condiciones de equilibrio que no dependen únicamente de lo que ocurre en el pasado, sino que además dependen de lo que ocurre en el futuro. Entonces, voy a decir de nuevo lo que acabo de decir. Lo bueno de la primera ecuación que se ve acá es que la hemos escrito de manera tal que solo dependa del pasado. Y no hay ninguna dependencia hacia el futuro. Y como depende únicamente del pasado, uno puede simular trayectorias de manera recursiva. Pero si tuviésemos también relaciones que dependen de lo que ocurre en el futuro, ahí sonamos entre comillas porque no podemos aplicar esta manera recursiva porque para obtener un valor dado, no tienes que conocer lo que ocurrió en el pasado, sino tienes que conocer también lo que va a ocurrir en el futuro. Entonces esto no deja la simulación fácil. Ejemplos de ecuaciones que molestan de ese estilo son la ecuación de Euler. La decisión de consumo en T depende de la esperanza de lo que va a ocurrir en T más 1. ¿Okay? Y de la misma manera, el capital depende solo del pasado. Entonces, cuando ponemos una línea que el capital en un modelo junto con la ecuación de Euler, a priori no podemos simular el modelo porque tenemos dependencias que van hacia el futuro y hacia el pasado. ¿Ok? Entonces, si pudiéramos Profesor, escribir el modelo... Sí, por favor. una duda, ¿y eso se podría solucionar, por ejemplo, con expectativas adaptativas o ese tipo de cosas? Sí, claro, pero tendrías que, como entre comillas, matar el supuesto de racionalidad. Ah, perfecto. Pero estoy de acuerdo contigo, sí. Si tú supones que únicamente los agentes miran lo que pasó en el pasado para tomar sus decisiones, ahí lo resuelves. Pero eso es como ahora estamos considerando F como una R, pero le podemos meter un arma, ¿o no? Podrías también. Vas a ver que la razón por la cual F lo estoy poniendo como un AR es práctica únicamente. Pero sí, podría ser un arma si quisieras. Entonces, la razón por la cual lo estoy haciendo así es un poco la misma que la que usamos cuando usamos Markov. Dijimos, ok, el problema original lo hemos escrito
con variables de estado y variables de control se parece a una Markov, entonces el proceso estocástico asociado lo vamos a hacer Markov. Acá, si quieres, estoy considerando un proceso autorregresivo para X, y esto naturalmente me lleva a considerar un proceso autorregresivo para F. Entonces, digamos, si no tienes razones teóricas fuertes por considerar un arma, no te molestes y usa un autorregresivo nomás. ¿Okay? Sobre todo que hay, no sé si tuvieron un curso de serie de tiempo, pero hay teoremas en serie de tiempo que te dicen que un arma se puede escribir como un autorregresivo a veces. Entonces, es más bien lo contrario. Un autorregresivo se puede escribir como un arma. Pero digamos, como a veces existen esas equivalencias, con mayor razón usar un autorregresivo si es que el X es autorregresivo. Pero estoy de acuerdo contigo. Potencialmente podría ser, el F podría ser, tener cualquier otra estructura. ¿Okay? Ok, entonces, todo el valor que les he dado es como para decirle que me gustaría tener una manera de escribir la economía como en esta primera línea. Entonces, como bien dijo Felipe, puedo hacer supuestos en el modelo que me llevan a tener esta manera, eso es cierto. Pero ¿qué pasa si queremos mantener un poco expectativas racionales? Existen algunos trucos, y entonces les voy a mostrar hoy un poco qué trucos existen para poder escribir el sistema de esta manera, cuando tenemos relaciones que dependen del futuro. El método se va a llamar el método de los coeficientes indeterminados, y en esencia se va a parecer un poco a un guess and verify. ¿Okay? Es decir, vamos a suponer un guess, tal como se ve en esta ecuación 1, y después, dado este guess, vamos a intentar ver cómo se pueden obtener estas matrices P y Q. ¿Okay? Déjenme volver para atrás, no miren esto que otra vez está lleno de errores. Miren acá la tercera fila. ¿Okay? La tercera fila es como mi sistema dinámico en un caso, digamos, en el caso complejo que estoy enfrentando. Entonces, si quieren, me gustaría tenerlo como acá, como en esta primera fila, pero de momento no lo tengo acá, lo tengo como según esta tercera fila. ¿Ok? Entonces, como ven, tengo un operador esperanza. Efectivamente, vimos la ecuación de Euler. La ecuación de Euler a veces puede tener una esperanza respecto a lo que ocurre en el futuro. Y acuérdense que este operador de esperanza se escribe fácilmente en un caso determinístico. Podemos sacar las variables de la esperanza. ¿Okay? Pero para escribir de manera general, pongo esta esperanza para que sea más general. ¿Okay? Como ven, la esperanza es condicional a la información que tenemos en T. Tenemos un agente que ha vivido hasta el tiempo T y está tomando decisiones en T respecto a lo que piensa que puede ocurrir en T más 1. ¿Okay? Y está este vector X, entonces X están todas las variables endógenas de la economía. Pueden poner ahí, bueno, acá otra vez me baso un ejemplo. Tenemos consumo, ocio, trabajo, capital, tasa de interés, salario, inversión. Pero no tenemos por qué considerar este ejemplo. X tendría todas las variables endógenas en el momento T. Y como ven en esta ecuación, le permitimos al modelo introducir el X en T más 1, en T y en T menos 1. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, la ecuación de Euler tiene consumo en T más 1, esto estaría en el XT más 1. Tiene consumo en T, esto estaría en el XT. O, por ejemplo, la ecuación de capital, el capital en T estaría en XT, y va a depender un poco de cuánto capital tenemos en T menos 1, eso estaría en T menos 1, si quieren. ¿Ok? Entonces, usando esos tres vectores, en T más 1, T y T menos 1, potencialmente podemos poner todas las variables endógenas que
no nos interesan. Y dado que está t más 1, t y t menos 1, podemos tener dependencias hacia hasta 2 periodos atrás. Entonces, claramente, si tenemos un modelo en que el xt depende del xt menos 3, ahí no funciona acá. Tendríamos que agregar un término extra. Pero para dependencias de hasta 2 periodos atrás, como que funciona esta estructura. Y después tenemos, claro, la contribución de los shocks. Entonces, la matriz F en T más 1 y en T. ¿Okay? Como ven acá, otra vez, estamos en el caso de un modelo linealizado. ¿Okay? Entonces, como se trata de un modelo linealizado, la ecuación tiene esta forma lineal. Entonces, es cierto que muchas veces, por ejemplo, la ecuación de Euler no está linealizada, pero la pueden volver lineal. Entonces, el objetivo es obtener algo lineal que se puede escribir de esta manera. Entonces, la pregunta que hacía es que una vez que tenemos este sistema, tal como se ve en esta ecuación, ¿cómo podemos escribirlo? Ups, me pasé. Tal como se ve en esta otra ecuación. ¿Okay? Y como les decía, la manera que vamos a usar va a ser una especie de guess and verify. Va a ser un método que se llama el método de los coeficientes indeterminados. Y la idea es la siguiente. Vamos a suponer que el sistema se puede escribir tal como se ve en esta línea, con matrices P y Q. Y esas matrices P y Q van a ser coeficientes que no están determinados y que queremos determinar. Entonces, por eso se llama el método de los coeficientes indeterminados, en el sentido de que queremos determinar esas matrices P y Q. ¿Y cómo las vamos a determinar? Usando el sistema que tenía atrás y que se ve acá en la última línea. Profesor, Sí, me te confunde escucho. un poco que la esperanza sea 0. Es una manera de escribirlo. Entonces, mira, por ejemplo, la ecuación de Euler. No sé si la tienes en la cabeza. Te la conoces Sí, bien de memoria, ¿no? Que sí. es la última marginal del consumo en T igual a la esperanza de la última marginal del consumo en T más 1 más multiplicado por otras cosas, ¿no? ¿Sí? Si tú pasaras la última marginal del consumo en T al otro lado de la ecuación, ¿qué te va a quedar? Te va a quedar la esperanza de la última marginal del consumo de mañana menos la última marginal del consumo hoy. ¿Sí? Ah, sí, ya entendí. Y Es después que, lo puedes poner bajo la misma esperanza. Entonces, sí, incluso si hay ¿me entiendes? Cada vez que una ecuación no tiene un cero a un lado, pasas todos los términos al otro lado y al final lo puedes escribir igualmente de esta manera. sí, qué tonta. Lo que Entonces, pasa es que se me olvidó que los coeficientes no están determinados, entonces pueden tener signo negativo. Por eso no entendía como por qué era 0, si lo estaba sumando, pero ya entendí. no hay problema. Estoy seguro que otro tiene la misma duda. Ok, entonces siempre, tú en muchos casos vas a poder escribir el sistema linealizado tal como se ve en esta última ecuación. ¿Okay? Entonces, intentemos determinar estas matrices P y Q suponiendo que el sistema se puede escribir de esta manera. Entonces, primera observación, de manera recursiva, el xt más 1 se puede ver como se ve acá en este tercer bullet point, ¿no? Entonces, dado que xt se puede escribir tal como se ve en el primer bullet point, podemos hacerlo de manera recursiva y decir que xt más 1, que va a ser p al cuadrado xt menos 1, y esta vez el xt más 1 va a depender no solo de ft más 1, sino que va a depender de ft. ¿Okay? Entonces, no sé si lo ven, ¿no? Supongamos que sí. O como no hay ningún sí. ¿Lo puede repetir, por favor? Sí. No sé si te has dado cuenta, María Antonia, que eres mi esperanza, ¿no? Que básicamente me guío por ti nomás. Entonces, como no decías nada, pensé, ella no entendió. Ok. Qué horrible no tener un lápiz, te juro que... xt más 1, ¿estás de acuerdo que a priori es igual a p
xt más q ft más 1, ¿no? Básicamente, para obtener xt más 1, pues tienes que agarrar la primera ecuación y reemplazar las t por t más 1, ¿no? Ahí me sigues, ¿no? Sí, sí. Ah, ya, y ahí lo Sí. metemos recursivamente el XT en el Y claro, y el que tenemos xt en lo el reemplazas extremo. por lo que se ve ahí. Claro, Y claro. al fin, Ya, sí. ¿sí? Y de esta manera vas a obtener que xt más 1 va a depender de xt menos 1. Ya no queda xt. Y entonces de ft y ft más 1. ¿Ves? Entonces yo voy a reemplazar esto en esta ecuación de abajo. Entonces, abajo que ven, hay un xt más 1 que lo puedo reemplazar por esta ecuación. Hay un xt que lo puedo reemplazar por la de arriba. Xt menos 1 lo voy a dejar tal cual, está acomodado. Y ft más 1 también lo puedo reemplazar abajo por el penúltimo bullet point, que eso es un supuesto del modelo. ¿Okay? Entonces, cuando hago esto, tengo cosas feas, pero me van quedando términos. Entonces, digamos, tenía un xt más 1, ya se me desaparece, ¿no? Y me va quedando términos en t menos 1, en t, y en t más 1 para el f. Claro, y ¿Okay? ahí al final lo que tendríamos es todo en base a información conocida y como el error, la esperanza del error es 0. Exactamente. Qué bueno, María Antonia, que te des cuenta de esto. Entonces, efectivamente, como bien dijo María Antonia, tenemos todo en función del pasado. Primera observación de xt menos 1. Y la esperanza de un epsilon, como típicamente es el supuesto que es 0, también estas esperanzas van a desaparecer. ¿Okay? Y entonces, uno de esta manera puede obtener la última ecuación, ¿no? En esta última ecuación no aparece ninguna esperanza, porque efectivamente, como está todo, digamos, en el momento t, xt menos 1 es conocido. Entonces, la esperanza condicional a la información que uno obtiene en t de xt menos 1 es algo dado. ¿Okay? Y ft también es dado. Ft más 1 lo hicimos desaparecer por recursividad. Entonces, como hay puros elementos conocidos, podemos quitar las esperanzas de esta ecuación. ¿Ves? Y uno obtiene esta ecuación. Entonces, como ven, ¿qué nos dice esta ecuación? 0 es igual a una cosa fea entre paréntesis por xt menos 1, más otra cosa fea por ft. ¿Okay? Y la pregunta un poco es, ¿qué pinta tienen que tener las matrices P y Q para que se cumpla esta ecuación? Es un poco lo que quiero hacer. Quiero determinar P y Q, y sé que P y Q tienen que ser tal que se va a cumplir esta ecuación. Ya, pero Okay. tenemos muchas otras matrices entre medio. Tenemos muchas otras matrices entre medio, pero se puede resolver. Primero, vamos a hacer una observación. La tentación es decir, ok, para obtener P y Q, tiene que ser que el primer término que se ve en esta ecuación es igual a menos el otro término. ¿Okay? Entonces, uno podría decir, toda la cosa fea de multiplicando por xt menos 1, la paso al otro lado, y ese término tiene que ser igual a menos el otro. Lo que pasa es que esto ocurría, digamos, ¿cómo puedo ponerlo en castellano? Dado que f es aleatorio, es poco probable que xt menos 1 sea igual a menos algo f, porque f puede tomar cualquier valor por su naturaleza aleatoria. ¿Ok? Entonces, ahí, digamos, con probabilidad 0, es almost surely, como se dice en inglés, con probabilidad 0, el primer término va a ser igual a menos el segundo término. Entonces, para poder determinar P y Q, la única manera si descartamos esta situación es teniendo que lo que está entre paréntesis tiene que ser 0 nada más. ¿Okay? Es lo que aparece en la siguiente transparencia. ¿Okay? Entonces, las matrices P, acá pone G, pero se entiende que es Q. P y Q tienen que ser tal que lo primero que está entre paréntesis acá es 0 y lo segundo que está entre paréntesis acá es 0. Que es lo que aparece ahí en
en este sistema de ecuaciones. ¿Ok? Entonces, Ya, fíjense, creo la que me primera... perdí. Sí, No entiendo por qué son cero. ok, vuelvo para atrás. Entendiste que P y Q tienen que ser tal que se cumple esta última ecuación, ¿no? Sí, Sí. Entonces tenemos que todo lo que hay a la derecha del símbolo igual tiene que ser 0. ¿Ok? sí. Potencialmente X y F no son Ay, la 0. única forma de que sea cero es... Ya, sí, ya entendí. Gracias. Teniendo lo que hay entre paréntesis. Si Sí. Xt menos 1, eso es una variable da del pasado. Ft es algo aleatorio. Entonces la única manera de que esto sea 0 es que lo que está entre paréntesis sea 0. Y es lo que pongo acá. Entonces, en este primer sistema de ahí, están los términos que estaban entre paréntesis. Entonces, por ejemplo, la primera línea, fp al cuadrado más gp más h, es efectivamente, si vuelvo para atrás, lo que estaba dentro del primer paréntesis. ¿Ya? Y la segunda cosa fea horrible, ahí, el fp más g más fn, todo eso multiplicado por q más ln más m, es todo lo que hay en el segundo paréntesis. ¿Okay? Fíjense en este sistema. Tenemos una ecuación cuadrática, que es la primera, en P. ¿Ya? En la primera ecuación no aparece la Q. Y después la segunda línea involucra P y Q. Entonces, con la primera línea puedo obtener la P con un sistema cuadrático. Y con la segunda línea, una vez que tengo la P, puedo obtener la Q, digamos, pasando términos a la derecha. Ahora, Pero obtendríamos dos valores para P y entonces dos valores para Q, ¿o no? sí, exactamente. Tienes que usar, estoy de acuerdo contigo. Depende un poco de, hay casos en que potencialmente puedes obtener un único valor, ¿no? Pero estoy de acuerdo contigo. Potencialmente hay dos soluciones a la primera ecuación. La manera como lo tienes que hacer es agarrar la solución estable si sabes que el sistema es estable, muchas veces. ¿Ok? Ahora, lo feo es que esas P recuerden que son matrices. Entonces, la primera ecuación es una cosa cuadrática, pero donde P es una matriz. Entonces, esto puede asustar un montón, pero la buena noticia es que en MATLAB hay paquetes que te permiten buscar la P de la primera ecuación, incluso la Q de la segunda ecuación. Y lo que van a ver en la Uantia de esta tarde, de hecho, es un paquete que fue escrito por un señor que se llama Ulich. Pronuncia la G como un H, porque creo que en alemán se pronuncia así. Que básicamente él programó todo para obtener la P y la Q. ¿Okay? Entonces, la buena noticia es que ustedes no lo van a tener que hacer, en el sentido de que Ulich ya lo hizo para ustedes. Y van a ver un programa esta tarde donde al paquete le tendrán que dar todas las matrices, se le tendrán que dar si vuelvo para atrás, ahí la última ecuación, le tendrán que dar la F, le tendrán que dar la G, le tendrán que dar la H, la L y la M. ¿Ah? Esto viene del sistema linealizado. Esto le damos al paquete Ulich y Ulich nos va a devolver la P y la Q. ¿Y cómo lo va a hacer? Resolviendo este sistema de ecuación que se ve ahí. ¿Okay? A todo esto vamos a hacer un poco de, no sé cómo llamarlo, chismeo le dicen, o eso no es chileno. No sé si escucharon de hablar de Ulich estas últimas semanas. Quizá Yo al menos no. es súper actual. Entonces hay una polémica en Estados Unidos. Es interesante y asustante a la vez, pero bueno. Entonces, como ven, en Estados Unidos están viviendo ahora tienen muchos problemas sociales, ¿no? Y, Sí, se parece a Chile en octubre del año exactamente. pasado. En realidad, la verdad es que no les tenemos, no nos tienen nada que enviar, ¿no? En el sentido de que creo que hemos pasado más tiempo con esto, pero el problema de fondo parece ser que es el racismo, ¿no? Y un problema que tiene es que, bueno, por supuesto está muy mal, digamos, tener declaraciones racistas, digamos, desde un punto de vista ético, ¿no? Pero
parte de las conversaciones raciales a veces como que se han vuelto un poco tabú, ¿no? ¿Ah? Y a veces opinar sobre el tema, uno puede caer, digamos, es fácil caer como racista, ¿no? Sin serlo, digamos, ¿no? Entonces, simplemente conversando sobre el tema. De hecho, quizá no debería conversar sobre el tema ahora, pero bueno. El tema es que este hombre Ulish en Twitter en las 2 últimas semanas, o un poco más, ha estado como opinando sobre el tema. Y bueno, el problema que tuvo es que lo hizo de manera arrogante y quizá a veces un poco despectiva. Y cuento corto, para mucha gente, Ulish cayó como en la cesta del racista, ¿no? Y entonces están un poco investigando porque hay como alumnos que atestiguaron diciendo efectivamente tuvo comentarios racistas en clase, etcétera, etcétera. Y Ulish era uno de los editores del Journal of Political Economy. No sé si lo conocen, el Journal of Political Economy es la revista de la Universidad de Chicago. Es una universidad muy prestigiosa en economía. Y básicamente lo pusieron Él on trabaja en leave. Chicago, ¿no? Él trabaja en Chicago, sí. Trabajó muchos años en Humboldt, en Alemania. Antes de esto estaba en Tilburg y lleva unos 10 años, diría, en Chicago. Y es conocido sobre todo como macroeconometra y también por este toolkit que vamos a usar esta tarde. Entonces, cayó en esto, entonces ya no es editor, de manera temporaria. Tenía un contrato con la Fed de Chicago, le cancelaron el contrato de la Fed y ha caído en una situación muy difícil. Y ahí hay como un poco de todo. Hay gente que lo crucifica por racista, ¿no? Y hay otros que tienen un poco la opinión de quizá la reacción fue un poco precipitada, quizá deberíamos esperar un juicio al respecto antes de declararlo por Twitter. Digamos, es una situación asustadora, pero a la vez es interesante, un poco como que es una demostración un poco de el alcance que ha tenido un poco las redes sociales en nuestros tiempos, ¿no? Así que bueno, puede que escuchen hablar de Ulish esos días. Yo la razón por la cual uso su paquete es porque es súper útil. Entonces, no vayan a decir por ahí que soy un defensor del modelo por usar el toolkit de Ulish. La razón por la cual lo usamos es porque mucha gente del mundo lo está usando. Pero que sepan que pueden escuchar hablar de Ulish estos días por lo que está pasando actualmente en Estados Unidos. ¿Vale? Ya, fue un comentario. Sí. Una pregunta antes de cambiar de tema. Que yo había leído en Twitter también gente está preocupada que, como él era el editor de una revista de Political Economy, como que puede afectar, como si él era efectivamente racista, como qué papers se aceptaban, como que había miedo de. Estaban diciendo que un paper como, no sé, de la postura opuesta a la suya, como que fuera más difícil de publicar. ¿Como que eso es un miedo real en el mundo académico o era una exageración? Yo creo que, sinceramente, okay, yo no sé si es o no es. Mis interacciones con este hombre han sido muy limitadas. Yo sinceramente no pienso que es racista. Yo puedo creer que ha sido arrogante y que por arrogante se haya pasado de la mano y que haya caído en... pero yo sé anécdotas de estudiantes de él que son de un color de piel un poco más oscuro, digamos, si lo puedo poner esas palabras para hacerlo lo más correcto posible. Y, por ejemplo, este señor los ha acogido en su casa cuando no tienen dónde dormir por una semana, cosas así. Entonces, sé que ha pasado, digo, tengo anécdotas que me han contado antes de que ocurriera eso, de hace años atrás, donde el hombre ha mostrado, digamos, actos de generosidad que iban un poco en contra de una teoría de que es racista. Pero bueno, el académico a veces es arrogante y yo qué sé, a veces uno está debatiendo, se emociona y se le sale una palabra y se da cuenta que quizá la tendría que haber formulado de otra manera, pero bueno, ya está, sonó, dijo las cosas tal como lo tenía que haber dicho y, y no hay nada que hacer, ¿no?
Entonces, yo no creo que acepte papers racistas, digamos. No, sin ningún, digamos. Yo creo que el tipo le importa la ciencia, si lo puedo poner de esta manera. ¿Okay? Ahora, lo que tú dices es una preocupación para cualquier revista. Si hay un tema de ciencia que el editor piensa que no es relevante, pero que lo es cierto que va a ser difícil publicar esos temas. O de la misma manera, quizá hay un tema que piensas que es inútil para la ciencia, pero el editor está emocionado con este tema y es más probable, no digo que sea comprobado uno, pero es más probable que se publique un montón de este tema, ¿no? Entonces, obvio, lo bueno es que no es la decisión de un solo editor, es la decisión de un grupo de editores, ¿no? Entonces, una primera observación. Y la segunda observación es que hay árbitros que supuestamente de manera ciega revisan un poco los trabajos que se intentan publicar. Entonces, no es solo la opinión de un editor que va detrás de esto. Pero el problema que tú tienes es en la cabeza, puede serlo, digamos, para cualquier otro contexto. Ahora, en el caso preciso de Ulish, no, sinceramente dudo que el tipo quiera publicar papers racistas, sinceramente. No creo que sea su objetivo en la vida, pero no lo conozco bien personalmente como para afirmar esto. Eso. Ya. Bueno, he hablado mucho. Básicamente eso es lo que van a ver esta tarde. Entonces, les quería hablar de este método de coeficientes indeterminados. Repasemos rápidamente lo que queríamos decir. Sí, hay una pregunta, perdón. Perdóname interrumpirlo por esto, pero en su canal de YouTube del año pasado, esta clase la dio igual. O sea, podemos, ahí debería haber tenido Lapio, ¿no? Como para desarrollar más la información. Creo que no. A ver. Creo que la clase el año pasado la di en clase. Estoy casi seguro porque me acuerdo. Tendré que chequear. El primer video de loginización. ¿Hay uno de loginización? Sí. No, eso es otra cosa de la cual no he podido hablar, pero si quieren repasar la loginización, está muy bueno que me lo digas. Se lo recomiendo. Quizá lo van a ver esta tarde con los ayudantes, pero déjame abrir el canal de YouTube y creo que es un buen video. Sí, yo creo que tienes razón. Digamos, en este video no se ve lo que hemos visto en la clase de hoy. Pero puede haber materia de la clase que se va a ver esta tarde. Y si quieren repasar la clase esta tarde, déjame chequear rápidamente. Como quedan 5 minutos, puedo ver esto que va a ser útil para ustedes. Teoría Macro se llamará, ¿no? Ya, déjame chequear. Pero sabes que tienes razón. Veo que está el método de los coeficientes indeterminados. No me acordaba de esto. Entonces, mira. Sí, los 2 primeros videos del año pasado, el de loginización, no se vio hoy, se va a ver esta tarde en la ayudantía. Y el de los métodos de los coeficientes indeterminados van a ser muy útiles para esta materia. ¿Okay? Entonces, Rodrigo, te doy la razón. Entonces, no digo que los miren, si no los quieren mirar, no los miren, pero yo creo que pueden ser muy útiles en caso de que quieran complementar la materia que se ha visto. Y efectivamente, en este video, el segundo, el método de los coeficientes indeterminados, se debería ver lo que hemos visto hoy. Y seguramente va a ser un poco más claro en el sentido de que pude escribir en ese momento. Entonces, se lo recomiendo. Gracias, Rodrigo, por el comentario. Ok. ¿Te entendieron? Básicamente, ¿qué hicimos? Sí, perdón. ¿Hay otra pregunta? No, dije nada. Ok. Sí, gracias.
Ya, entonces, básicamente el método, ¿en qué se resume? Tenemos un sistema linealizado que se ve como la última ecuación de esta transparencia. Queremos escribirlo de manera recursiva como la primera línea. ¿Cómo lo hicimos? Usando un método de guess and verify, en que suponemos que se puede escribir como la primera manera, reemplazamos en la última ecuación y pudimos obtener las matrices P y Q como funcionan las otras matrices. ¿Ya? Dijimos, P y Q resuelven este sistema de ecuación. Hay paquetes que nos permiten resolverlo, y en particular el de Ulich, que verán la ayudantía de esta tarde, este les puede dar las matrices P y Q. ¿Okay? Entonces, digamos, para ustedes, pensando en la prueba, ¿qué quiero que sepan, digamos? Quiero que sepan usar el paquete, eso es más bien para la tarea 3. ¿No? Pero para una prueba quiero que entendan, no quiero que sepan resolverme este sistema de ecuación, porque eso es complicado. Pero que entiendan la metodología que hay por detrás de esto. El método de los coeficientes indeterminados, quiero que entiendan esta metodología y de hecho debe haber ejercicios en pruebas pasadas donde el sistema no es tan complejo como se ha visto en este video, y donde a mano podemos resolver un sistema que es más simple que este que se ve acá. ¿Okay? Entonces, para mí es importante que entiendan el método que está por detrás y que sepan usar el paquete. Que sepan resolver este sistema de ecuación, para mí no es tan útil. Es más útil entender cómo llegar a este sistema. Ok. No sé si tienen alguna duda adicional sobre la materia. No, creo que no. Bueno, pues gracias por la vuelta. La verdad, está bien bueno volver a clase y tener que hablar con otros seres humanos, si lo puedo formular así. Nos vemos el martes. ¿Profesor, una pregunta de Sí. otro tema? Va en una tercera tarea, ¿no? Sí. Porque ¿cuáles van a ser los plazos y todo? Porque queda como una semana de clase y media, entonces... Sí. Esta tarea va a ser históricamente, si lo puedo decir así. Históricamente, la tercera tarea es bastante más liviana que la segunda. Lo verás por el método que vas a aplicar esta tarde. Entonces, como bien lo he dicho, básicamente le tienes que dar esas matrices que te comenté y el programa te va a dar las matrices P y Q, y con esto tú puedes simular cosas y obtener estadísticos, ¿no? No es que tengas que hacer una programación. Digamos, en la tarea 2 hay mucha iniciativa de programación de uno. Tiene que entender el problema bien de fondo para poder resolverlo. Con la metodología que van a ver esta tarde, ya sabes cómo es el problema. Es un problema lineal y hay un paquete para usar este problema lineal. Entonces, no va a haber periodos de reflexión tan profundos por los cuales tuviste que pasar para resolver la tarea 2. Y esto siempre ha sido así, independientemente de que estés bajo coronavirus o bajo estallido social, o etcétera, etcétera. ¿Okay? Entonces, siempre ha sido más liviano. Entonces, en ese sentido, no tienes que preocuparte tanto. Seguramente se les va a dar 2 semanas para hacerlo. Y no te tienes que preocupar tanto porque, como bien te digo, el método es más obrero, si puedo decirlo así. Como que las dificultades que van a tener con esta tarea 3 tienen que ver más bien con errores de cálculo posibles que pueden tener al momento de linealizar el sistema. Entonces, ahí hay que tener cuidado. Pero para la parte de programación, ahí no va a ser tan difícil. Va a ser más lo que ocurre en el papel. Típicamente los errores que uno obtiene. Entonces, mi consejo siempre, está bien que me hagas la pregunta porque así lo
me acuerdo decírselo. Mi consejo es tomar mucha precaución cuando uno hace los cálculos a mano, la linealización, porque es la parte donde suele haber errores. La parte de MATLAB uno no suele pelear. Pero si hay errores en la parte de cálculo, esto va a implicar que va a haber errores en MATLAB. Eso. Ya verán esta tarde, cuando lo hagan, verán que el método de Eulich no es para nada complicado. Eso. Profesor, Sí. yo tengo otra duda técnica. Me acuerdo que usted dijo que iba a haber como una prueba oral sobre las tareas. Sí, esto Eso. no lo tengo decidido aún. Sí, entiendo perfectamente tu problema. No les voy a decir en esta clase lo que estoy pensando, pero volveré hacia ustedes en los próximos días al respecto, sí. ¿Pero en general se hace después de exámenes o ahora al final del semestre? Entonces, digamos, típicamente se usaba el último día de clase para hacer esas pruebas orales. Pero, claro, fue en un contexto en que teníamos Teníamos más... clases. Teníamos clases. Entonces, prefiero no decir nada al respecto porque si digo algo después como que me estoy casando con la idea. Así que volveré hacia ustedes Ya, perfecto, no hay problema. cuando lo tenga decidido. ¿Les parece? Siento ser así, pero porque además todavía no he quitado la grabación, así que es peor. No tengo que decir nada. ¿Otra duda? Sí. Respecto a la prueba 2, supongo esta vez no va a ser una corrección porque obviamente no hay tiempo, pero para recorregir, ¿va a haber alguna pauta o la corregimos nosotros y se la mandamos nomás? Sí, no tengo pauta disponible, pero los cálculos, digamos, el único cálculo complicado fue el primero, el Guess and Verify. El resto fue bastante simple. Entonces, no tengo pauta, sí, para responder a tu pregunta. No tengo pauta, pero no la deberían necesitar si miran la prueba. Eso. Ya, perfecto. O sea, ahí hablamos con los ayudantes para que nos manden los puntajes y todo eso. Sí, eso lo han hecho. Sé que estoy en copia de algunos emails. Dale. Gracias. Así que se ha hecho. Ya. Bueno, hasta el martes entonces. Chao. Chao, Bruce.